Anunciaron 5 luchas para aniversario y tengo opiniones divididas al respecto. Ya dijeron, ¿verdad? Anunciaron la cartelera como tal, los primeros 5 combates, los que se van a estar llevando a cabo este 30 de agosto. Ya sabíamos 2 por lo que habían dado en información el sábado, pero este domingo confirmaron otros 3. Y he visto opiniones de todo tipo en las redes sociales y voy a expresar mi reacción, por decirlo de cierta manera, a los 5 combates. Ya sabíamos de Apolo y Alberto, y yo sé que para muchos hacía mucho más sentido que Savant enfrentara a Alberto, porque Savant es como el héroe puertorriqueño y Alberto está técnicamente tirándole a Puerto Rico. Era un choque lógico, era un choque de un extranjero contra Savant, que ya tiene esa experiencia trabajando con extranjeros en los últimos 2 años constantemente. Hacía sentido esa lucha, pero traes al León Apolo, que yo mencioné, pudo haber sido un oponente interesante para Nian, 2 choques de heavyweights, podía ser algo cool hecho allí. Pero del todo Alberto y Apolo no me desagrada, porque típicamente Aniversario tiene una lucha de luchadores que no son activos del roster luchando entre ellos. En este caso es un boricua con un mexicano, me hacía un poco de sentido que se fueran por esa dirección y me parecía uno de los escenarios posibles, así que esa no me sorprende tanto. En el lado femenino, a mi entender, es la lucha con más construcción para este aniversario. Elena y Stephanie ha sido la historia constantemente durante todo el año. Hacía sentido que tuvieran una lucha 1 a 1 en aniversario con algún árbitro especial o algún tipo de estipulación, y por ese lado se fueron. Así que en ese aspecto yo no tengo ningún tipo de opinión en contra de eso, porque creo que es una lucha que cumple con el propósito de aniversario de cierta manera, que es la conclusión a tus historias grandes. A través de la historia ha sido así. Carly con Rey, ha sido lo mismo con Rey y Carly con Thunder y Lightning. Te puede ir remontarse a los tiempos de Carlos Colón. Los feudos grandes se cerraban en aniversario. Y ahí es donde tal vez he visto la mayor división, y es donde tal vez yo tengo un poquito de división, porque es en términos lógicos. Tenemos la lucha por el campeonato universal, Savant, Matt Hardy, Carly y Chicano. No es una lucha que me desagrada, no me parece que vaya a ser una mala lucha, no me parece que sea malo que Savant tenga la oportunidad de ir por el título universal en aniversario. Me parece que Chicano llegando como campeón aniversario es una buena decisión. Matt Hardy es el extranjero, creo que, ¿verdad?, más diferente que has traído en tu rotación en los últimos tiempos, o que esté en la lucha hace sentido. Y Carly regresando a WWC, pues hacía sentido que fuera por el campeonato universal. Ahora, en términos de historia y de lo que están construyendo, es la lucha que me choca un poco más, porque sí, Savant podía hacer lo de Alberto y retar más tarde por el campeonato universal. Ha retado en múltiples ocasiones por el campeonato universal sin éxito en estos momentos, ¿verdad? Y más allá de eso, ya habíamos visto a Savant y a Gilbert hacer pareja. Hacía sentido tal vez que ellos se mantuvieran haciendo pareja, tal vez con los Good Brothers, considerando todos los escenarios. Carly parecía en dirección a ir con Eddie Colón, cosa que parece que no fue la decisión por la que se fueron, porque simplemente aquí han obviado que lo despojó del campeonato de Puerto Rico. Pusieron un video, ¿verdad?, donde Carly habló con Jovica y fue el que le consiguió la oportunidad, y Eddie está medio molesto con eso, pero lo deja pasar. Ese fue el único cabo que intentaron acomodar para que Carly estuviera en la lucha titular. Aunque hacía más sentido Carly y Eddie, ¿verdad?, por lo que estabas construyendo. Y hablando de lo que estabas construyendo, específicamente Lightning y Chicano, es una historia que se sigue construyendo en la programación que uno está viendo los sábados y domingos en el programa, y de los pocos videos que salen por ahí en YouTube del dicho programa. Chicano y Eddie fueron los que lo atacaron en ruta a la cartelera San Sebastián. Chicano, cuando lo atacaron los Good Brothers, le dijo: esto es lo más cerca que tú vas a tener el campeonato universal. La lucha se iba a dar en San Sebastián y no se dio. Vemos a Lightning pensativo en todo momento, específicamente no tanto con el futuro de su carrera, pero no tanto respecto a los Good Brothers, es más hacia Chicano. Y obviamente es una historia que se cuenta sola. ¿Por qué?
porque Chicano y Lightning fueron pareja por mucho tiempo, son veteranos de esta generación. Se contaba fácil y podía ser una lucha hardcore en homenaje a Rico Suave, que es a quien se le dedica el evento. Se contaba solo. Por eso yo entiendo que todo el mundo, ¿verdad?, tiene como que una opinión dividida respecto a que esta lucha se dé. Yo no creo que la lucha que anunciaron sea una mala lucha. Creo que Chicano y Lightning era una lucha más de aniversario que la lucha que vas a estar dando, que pues sí es llamativa, pero tal vez la gente quería una historia para engancharse. Y han decidido tal vez ir con esa historia, con Eddie Colón y Rey González. Y yo creo que ahí es tal vez el tranque de mucha gente, porque esta lucha la vimos hace 2 años, con un árbitro especial, y vamos otra vez para lo mismo, en esta ocasión con el retiro de por medio. Hemos visto a Rey y a Eddie luchar alrededor de 12 veces en los últimos 2 años, y puede que me esté equivocando y sean más veces de las que mencioné ahora mismo. Así que por eso, aunque esa lucha no se ha hecho oficial como tal, es la dirección por la que se están yendo, y mucha gente tiene como que opiniones divididas con eso. Yo pienso que otro player pudo haber jugado este rol, pudieron haber usado algún extranjero, pudieron haber hecho otra cosa. No estoy diciendo que lo de Eddie esté mal, simplemente estoy diciendo, tal vez era más llamativo para aniversario Carly con Eddie que Eddie y Rey una vez más a solo 2 años de haberla hecho en aniversario. Y la lucha por el campeonato de Puerto Rico, porque ya hablé un poquito de Gilbert y Lightning como pareja con los Good Brothers, siendo Lightning casi el protagonista de esta ruta y del reinado del campeonato de Chicano, pues se siente un poco extraño que esta sea la lucha. La lucha por el campeonato de Puerto Rico, yo no tengo tanto problema, porque creo que Tony Leyenda ha trabajado bastante bien como campeón de Puerto Rico en las 2 ocasiones que ha tenido el campeonato. Se siente como un push a Joe Anthony de ser básicamente el luchador técnico que lo vaya a enfrentar, representando a Puerto Rico, siendo luchador fajón. Es un buen build-up para él. Añades el hijo de 2 caras, es una triple amenaza por el campeonato. Es México, República Dominicana y Santo Domingo enfrentándose. Pero mucha gente estaba diciendo que la lucha no hacía mucho sentido, pero recuerdo que cuando en enero se enfrentaron Joe Anthony a el hijo de 2 caras, hubo conflictos allí porque Eddie se trató de meter, le costó la lucha indirectamente a hijo de 2 caras. So que ya había como un pique entre Joe y el hijo de 2 caras, y eso básicamente lo integraron al campeonato de Puerto Rico, campeonato que ya él había tenido anteriormente. So es una manera, para mí, es una lucha para impulsar a Joe Anthony en esa posición del campeonato de Puerto Rico, y en ese aspecto creo que fue una buena decisión. Ahora, mi preocupación con las luchas que han anunciado hasta el momento, y no técnicamente con esas luchas. Aunque haya unas luchas que hubieran sido más atractivas para aniversario, no considero que estas 5 luchas sean el fin del mundo, y esto simplemente está diciendo que la cartelera va a ser un caos. Sí, lo que me preocupa es que como has utilizado a todos los players llamativos, importantes en esas 5 luchas, el espacio a lo que vas a poder tener para el resto de la cartelera puede que sea repetitivo a lo que se ha visto en las carteleras regulares de Moca, de San Sebastián, de Ponce, de Bayamón en los últimos meses. Porque si tú miras, ¿verdad?, el roster y cómo lo has estado organizando, pues, ¿verdad?, te quedan players como Amadeo Sole, que están feudando con Macabro, Zion, que está feudando con Mercer, La Revolución, que está feudando con Big y con Mike Nice. Te queda libre por ahí Manny de Bodyguard Jr., que yo creo que podías hacer algo interesante con él. JC y Diego Luna parece que van a tener algo. Son cositas que ya hemos ido viendo. Probablemente Amazona con el informante es algo que vamos a ver. Esa lucha yo la haría de apuestas, tal vez para hacerla más llamativa y que sea diferente en aniversario. Pero a lo que voy es, con lo que construiste, no estoy diciendo que esté mal, pero no hemos hablado de Nian, que no, al momento, hoy, no sabemos si sigue siendo parte de WWC o no. Eso no se ha aclarado, no se ha hablado, pero lo que la gente creo que más le preocupa, y a mí también en ese aspecto me preocupa, es que si tú quieres que el resto de luchas que quedan sean interesantes o llamativas para la cartelera, vas a tener que ponerle algún tipo de estipulación a la gran mayoría de ellos para que se sienta diferente. Porque sí, estas 5 o 6 luchas, pues al menos 4 de ellas no son luchas que se vayan a dar fuera de aniversario. Pero
maybe el resto de la cartelera sea algo repetitivo. Y yo creo que puede ser allí donde se encuentra la opinión general de mucha gente que ha estado hablando de lo que se ha anunciado hasta el momento para aniversario. Obviamente ya estamos a 28 de julio y probablemente las redes sociales van a ser bien grandes en tratar de vender esas otras luchas que faltan y las luchas que ya tenemos. Así que hay que estar pendiente, ¿verdad? Aquí vamos a estar hablando de todo lo que esté pasando. Para los que siguen el canal, vamos a estar hablando más adelante, probablemente mañana, de lo que está pasando en IWA, de lo que está pasando en EWA y lo que pasó en el dojo, que pasaron cositas interesantes en el show del domingo. Así que vamos a estar hablando de eso. Hasta la próxima, suscríbete.